Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. Soy la hermana Elizabeth Orellana y estoy aquí dándole gracias al Señor por el privilegio que me da de poder entrar a sus hogares y compartir este pequeño mensaje. Y este mensaje se trata del perdón y el título es El perdón humano. Y vamos a tratar de leer voy a leer un versículo de la Biblia donde dice en Lucas 23:34 y dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí estamos viendo que está hablando Jesús cuando lo crucificaron, y en el momento ya de su muerte él le dijo al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. En este caso él era cierto, porque ellos no sabían que era el hijo de Dios, ¿verdad? Porque si ellos hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. Pero en el caso de cuando lo crucificaron al Señor, los únicos que sabían que Él era el Hijo de Dios eran sus discípulos, porque el Espíritu de Dios se los había mostrado a ellos. Entonces, pero es bien importante saber de que en el peor momento de su vida, el Señor Jesucristo estuvo pidiendo perdón por los que lo crucificaron, ¿verdad? Los que lo maltrataron, los escupieron. Nosotros sabemos todas las cosas que el Señor Jesucristo pasó en esos momentos, ¿verdad? De la muerte, porque Él era estaba en un cuerpo humano, entonces Él sentía todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar en esos momentos, el dolor que Él sentía, la carga que Él sintió, ¿verdad? Cuando Él estaba pasando todo eso, y la tristeza que le daba pues a Él ver que todos estaban vituperándolo, su cuerpo, todo lo que él estaba pasando. Entonces eso nos enseña el amor también, ¿verdad? El amor tan grande que el Señor Jesucristo tuvo para nosotros, como si Él no hubiera permitido, si Él no hubiera llegado hasta la muerte, nosotros no tuviéramos el privilegio de ser hijos de Dios y el privilegio de ser salvos, ¿verdad? Por la muerte de Él. Entonces eso nos enseña que el perdón es bien importante, ¿verdad? En nuestras vidas, porque si nosotros como hijos de Dios no practicamos el perdón, es algo que nos está llevando por un camino de amargura, de resentimiento, de dolor, de tristeza, y por eso a veces caemos hasta en el momento de depresiones, porque venimos cargando todas esas cosas que nos afectan a nuestra vida. Entonces nosotros a veces nosotros sentimos que hay tres clases de perdón, ¿verdad? Porque nosotros podemos sentir el primero, cómo perdonar a una persona que nosotros tal vez nos ha hecho daño, pero que nosotros tal vez no conozcamos, no ha estado cerca de nosotros, como en el ejemplo de cuando alguien anda tomado manejando. Entonces esas personas pueden atropellar a un familiar de uno o matar a una familia completa de uno. Entonces esa persona nosotros no la conocemos y nos ha causado un dolor tremendo. En ese momento nosotros sentimos que ese dolor nos puede llevar hasta sentir ese resentimiento con esa persona, porque decimos, bueno, ¿cómo puede ser que esa persona andaba manejando tomada, borracha y todo eso? Y viene tal vez viene la familia de nosotros, los familiares, y vienen de la iglesia, de adorar al Señor y todo, y se encuentra con esa persona en el freeway y los matan. Entonces, ¿cómo puede ser eso tan controversial, ¿verdad? A veces, entonces nosotros podemos sentir que hay algo ahí que no cuadra, ¿verdad? Porque nosotros venimos de alabar al Señor y esa persona ha andado tomada y puede matar a esa familia,
y nos causa ese tremendo dolor, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese momento el dolor nos puede causar llegar hasta odiar a esa persona, ¿verdad? Hasta poderlos hasta maldecir, ¿verdad? Porque es alguien que nos ha quitado a un ser que nosotros amamos, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta de que en ese momento nosotros estamos heridos con esa persona. Y cuando nosotros puedo visualizar que esa persona es juzgada, en ese momento que tuvo ese accidente y que mató tal vez a esa familia y todo, entonces nosotros en ese momento no podemos reaccionar mal. Y esa persona no andaba en sus 5 sentidos, claramente, pero cuando va delante del juez y le dice lo que pasó, yo pienso que esa persona también se siente mal, ¿verdad? Porque la persona cuando anda en los efectos del alcohol también es una persona que no reacciona, ¿verdad? Su mente no está analizando bien lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y vamos y pueden ir al juzgado, pueden ir a la corte y ahí nos podemos enfrentar con esa persona. Y ese es algo tremendo, ¿verdad? Estar al frente de una persona que ha matado a una familia de uno y entonces qué reacción nosotros como hijos de Dios podemos tomar en ese momento, ¿verdad? Aquí no nos dice el Señor que perdonemos si queremos o no queremos. Aquí el Señor dice que nosotros debemos de perdonar, ¿verdad? Y yo creo que nosotros lo más importante que el Señor nos manda a perdonar porque sabe que a quien más le perjudica si nos quedamos con ese dolor y con ese odio, con ese resentimiento, a quien nos perjudica es a nosotros mismos. Porque nosotros mismos empezamos a ser víctimas, ¿verdad? Entonces nos venimos cargando de todas esas cosas que nos afectan, que nos duelen. Entonces nosotros hasta viene el momento de que hasta nos podemos apartar del Señor, ¿ve? ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso está en el Padre Nuestro, ahí lo vemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos antes de todo, ¿verdad? Porque si no, el Señor no nos va a perdonar a nosotros también. Y el Señor no se cansa de perdonarnos, hermanos. Todos los días nosotros cometemos algo que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Todos los días nosotros podemos decir, no podemos decir que no le podemos pedir perdón un día al Señor, porque todos los días nosotros cometemos algo que nosotros sabemos que no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que Él nos indica que nosotros debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahorita pasando tantas situaciones tremendas con cáncer, tienen depresión, viven en el alcohol, viven en las drogas, en la prostitución. ¿Por qué, hermanos? Porque han venido arrastrando todas esas cosas que les han afectado en su pasado y no se pueden despojar de ellas. No pueden perdonar. Las mujeres a veces han sido violadas y esas violaciones a ellas les vienen a causar mucho daño en el presente, en su vida, ¿verdad? Cotidiana. Entonces buscan lo más fácil y se van para atrás y buscan prostituirse porque sienten que no valen nada, porque una violación es bien tremenda, ¿no? Entonces esas personas sienten que nadie las va a querer, que nadie las aprecia porque las violaron y para ellas eso es bien doloroso. Entonces ellas no han perdonado, ¿verdad? No han perdonado y entonces por eso es que ellas están en esa situación. Las personas a veces en el alcohol también están a veces se refugian en el alcohol por la misma situación también, porque también han sido abusados de niños, han sido golpeados de niños, los han maltratado, les han dicho que no sirven para nada, que cuando estén grandes van a parecerse a sus padres, que si son borrachos también ellos van a ser borrachos. Entonces esas cosas se las vienen metiendo a nosotros y esas cosas nos van afectando nuestra vida, ¿verdad? Nuestro crecimiento. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, es una bella experiencia porque podemos sentir el perdón, ¿verdad? De Él en nuestras vidas. Cómo Él nos perdona tantas cosas que nosotros cuando no estamos en los caminos del Señor, está Él
Él nos perdona todo lo que nosotros hemos hecho y podemos sentir esa carga que se nos quita, la liberación de todos nuestros pecados. En ese momento lo sentimos. Así es como también trabaja el Señor con cada uno de nosotros con el perdón, ¿verdad? Si nosotros todavía estamos como hijos de Dios, estamos todavía cargando todas esas cosas en nuestra vida como cotidiana, y decimos que somos hijos de Dios, pero no podemos perdonar, déjeme decirle, hermano, que sí estamos muy mal, porque nosotros entonces no estamos haciendo las cosas como en realidad el Señor lo quiere, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser libres, ¿verdad? Si alguien nos hace daño, nosotros tenemos que perdonar y no dejar que esas amarguras, ese resentimiento se venga a apoderar de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y viene a ser como algo que se enreda ahí y no quiere salir, no nos quiere dejar libres. Nosotros nos llama al Señor a ser libres, hermano, a nosotros vivir nuestra vida en la vida como cristianos, como hijos de Dios. El Señor nos ha mandado y nos ha dado la libertad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar esa libertad y decirle, Señor, gracias porque me liberaste de todas esas cosas. En el caso de cuando uno ha sido maltratado, cuando uno tiene a alguien en el pasado, yo creo que todos nosotros como hijos de Dios hemos tenido esa persona que nos ha hecho daño en el pasado, que nosotros se quedó ahí bien en nuestras mentes, y que siempre, en el caso mío, yo siempre soñaba con esa persona todo el tiempo, aunque él ya no estaba, ¿verdad? Él ya se había muerto y yo lo soñaba, y yo todavía en mis sueños sentía ese terror, ese temor, ¿verdad? Entonces quería decir, y yo ya era cristiana, entonces quiere decir que todavía no había sido libre, ¿verdad? Hasta que yo declaré y tomé la decisión de decir, yo perdono a esta persona porque esto y esto y esto y esto, y yo soy libre en este momento, ¿ve? Entonces es una decisión que uno debe de tomar, ¿verdad? Es una decisión que nosotros debemos de tomar para ser completamente libres y decir, tomar la decisión y también estar practicando el perdón, porque a diario nos van a estar dañando, van a haber personas que nos van a juzgar, van a haber personas que van a hablar de nosotros, van a haber personas que nos van a querer hacer daño, van a haber personas que se van a interponer entre el Señor y nosotros, pero nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha llamado a libertad, hermanos. Entonces nosotros tenemos que hacer perdonar, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión de perdonar. Pero para perdonar, ¿qué es lo que tenemos que tener? Es amor a Dios, ¿verdad? Porque el mismo amor a nuestro Señor Jesucristo es el que nos hace perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Porque si nosotros no amamos al Señor, entonces no vamos a llevar adelante el mandato que el Señor nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Porque si no lo amamos a Él, no vamos a perdonar porque no amamos a nuestros semejantes, ¿verdad? Tanto como a nuestros hermanos en Cristo, como a las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Porque ahorita yo les digo un ejemplo de lo que es perdonar a una persona que usted no conoce, pero también hay otra forma también, otro que nos puede dañar, que son nuestros familiares que nosotros amamos tantos, hermanos. Esas familias, esas hermanas, esos hermanos que a veces nos lastiman tanto, esas personas que están hasta alrededor de nosotros, nuestros padres a veces nos han dañado, nuestros hermanos, nuestros tíos, muchas personas a nuestro alrededor nos han hecho daño, pero nosotros, ese daño nosotros lo tenemos que sellar, nosotros lo tenemos que dejar ir, porque eso fue en el pasado, y así como nosotros, el Señor nos perdonó nuestro pasado, con todo y esas cosas, también nosotros tenemos que perdonar a esas personas que nos hicieron daño en el pasado, y también puede ser en el presente, ¿verdad? Porque también estamos expuestos. Nosotros como hijos de Dios estamos expuestos, y estamos nosotros siempre en el ojo, ¿verdad? Pero fulana era así antes y ahora ya se quiere creer santa y eso, ¿no? Pero tenemos que saber que las críticas y todo eso van a llegar,
Y nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo, hermano? Liberándonos y perdonando a todas esas personas que nos ofenden. Y eso es lo más bonito, lo más importante. Porque yo he conocido personas que en esos momentos están, no quiero decir nombres ni nada, pero están enfermas, ¿verdad? Pero están enfermas porque su espíritu está muerto. Está muerto por causa de no querer perdonar, ¿verdad? Porque son muy orgullosos, porque son muy altaneros, muy altivos, entonces piensan que el perdón es algo humillante para ellos, ¿verdad? Que perdonar es algo que nos hace menos a nosotros. Y no, déjeme decirle que no. Ese es algo que nos hace a nosotros libres, ¿verdad? Y que seamos unas mejores personas y poder entender a quien nos ha hecho daño, porque esa persona está dañada también, ¿verdad? Entonces, esa persona no puede perdonar porque tiene su alma y su espíritu lo tiene negro de tantas cosas que tiene adentro que todavía no ha liberado. Entonces, el único que nos ayuda a liberar todas esas cosas es el Señor Jesucristo, y gloria al Señor por eso. Y yo le puedo decir, hermanas, que él es una decisión. El perdón es una decisión. En el momento que a uno le hacen daño, le duele mucho, claro, porque somos humanos, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en la cruz del Calvario, cuando el Señor perdonó a todos esos que lo mataron y lo crucificaron, ¿verdad? Entonces eso es lo que se nos tiene que venir a la mente a nosotros. Él, siendo hijo de Dios, llegó a la cruz y murió por nosotros, y todavía dijo que los perdonara Dios porque no sabían lo que hacían, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él sabía que por medio de Él nosotros íbamos a ser perdonados también. Entonces, ¿pero por qué fue? Por el amor a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Es difícil, ese tema no es fácil, pero sí es bien importante para nosotros, para que nosotros sepamos que no hay nada más hermoso que poder llegar a su cama, orarle al Señor y dormir uno tranquilo, sabiendo que uno ha perdonado a esas personas, ¿verdad? Y que las podemos ver y las podemos abrazar y les podemos decir Dios te bendiga, pero no hipócritamente tampoco, ¿verdad? Porque el perdón es una decisión, pero también tiene que haber acción. Porque usted no puede decirle a su hermano yo te perdono, pero cuando lo encuentre en la calle no lo va a voltear a ver, ¿verdad? Eso no es un perdón genuino. Entonces usted tiene que ir, si esa persona le hizo daño, siempre la persona que le hace daño es la persona que se retira de usted, ¿verdad? Entonces usted ya la perdonó, usted búsquela, usted abrácela, usted bendígala, usted dígale la amo, pero en el Señor yo te amo, yo te bendigo. ¿Sabe por qué? Porque ella va a sentir, tal vez al principio va a sentir, no, es hipócrita, ¿verdad? Porque lo está haciendo para que la vean. No, usted lo está haciendo porque usted lo ha sentido, y así es como usted va a ir sanando esa herida. Porque si usted está haciendo lo mismo que la otra persona está haciendo con usted, entonces usted no está haciendo nada, usted no ha perdonado, ¿verdad? Tenemos que ser sabios con esas relaciones, incluso en las iglesias, hermanas. Incluso en las iglesias es bien importante practicar el perdón cada día, porque ahí tratamos con diferentes caracteres, tratamos con diferentes formas de pensar, y entonces a veces hasta nosotros podemos dañar a alguien también. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos dice cuando nosotros nos estamos equivocados, y nosotros también tenemos que ir a pedir perdón, ¿verdad? Y eso no nos hace menos, no nos hace menos personas. Al contrario, hermanos, creo que nosotros tenemos que ir practicando lo que la palabra del Señor dice. Porque si nosotros leemos algo en la palabra del Señor, pero no lo llevamos a la práctica, entonces no estamos haciendo nada, hermanos. Aunque nos sepamos la Biblia, como dicen, de pasta a pasta, pero si no la practicamos, estamos en vano, decimos que somos cristianos. Yo los invito a que empiecen a practicar con su familia. En este momento no sé a quién el Señor le está hablando, y ustedes pueden
pueden sentir, el Señor tal vez le lleve a ustedes a la mente una persona, un nombre. Y tal vez cuando termine este mensaje usted puede ir y hablarle por teléfono, aunque esté lejos, y decirle, ¿sabes qué? Yo te hice algo, perdóname, ¿verdad? A veces a los hijos nosotros les hacemos daño también nosotros tenemos que pedirles perdón, aunque a veces es duro porque a veces la otra persona no está dispuesta a recibirlo, pero usted ya tomó la acción, usted ya lo hizo, ¿verdad? Entonces esa ya no es decisión suya si esa persona aceptó el perdón o no lo acepta el perdón. Entonces esa persona, usted ya hizo lo que el Señor la mandó a hacer, ¿verdad? Usted fue y pidió perdón, pero tiene que ser un perdón. Pedir perdón es algo genuino, que usted vaya porque usted lo siente, porque yo siento que a veces uno pide perdón, no, hay muchas veces que decimos, discúlpame, y la palabra discúlpame no está en la Biblia. Entonces nosotros la palabra más importante que tenemos es duro cuando nosotros pedimos perdón, porque esa palabra es algo muy interesante que nosotros tenemos que decirla y nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque eso tiene algo que va a funcionar en su vida. Por eso es que a veces muchas personas no dicen, perdóname, yo te hice daño. ¿Por qué? Porque sienten ellos que la palabra perdón pesa mucho, ¿verdad? Entonces dicen, no, yo ya le pedí disculpas, ¿verdad? Pero entre los hijos de Dios no hay disculpas, hay perdón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber perdonar, tenemos que saber que estaba leyendo yo algo de una persona que prestaba dinero, era millonario, ¿verdad? Y entonces él prestaba dinero a mucha gente, pero a veces la persona no tenía cómo pagarles. Entonces él agarraba donde le firmaban los pagarés y todo, y entonces podía, perdonado, ¿verdad? Ponía en cada y lo guardaba. Y así le llegaban y le prestaban y él no le pagaban y él ponía ahí perdonado. Entonces un día él se murió. Entonces su esposa llegó y a revisar todos los papeles de todas las cosas que su esposo hacía, ¿no? Entonces ella vio que había un rimero de hojas donde decía, ¿no? Está perdonado, ¿verdad? Este préstamo está perdonado, este otro está perdonado, y lo iba guardando y ahí los dejaba. Entonces la esposa vino y ahí tenían los números de teléfono y todo. Entonces empezó a demandar, ¿verdad? Empezó a demandar a los demás y lo llevó hasta la corte, y entonces llevó todas las hojas ante el juez y les dijo, oye, le dijo el juez, aquí tengo las pruebas de que deben el dinero. Entonces el juez le dijo, discúlpame lo que te voy a decir, le dijo, pero yo aquí veo que todos están perdonados y esta es la firma de tu esposo. Entonces nosotros no podemos hacer nada porque él ya los perdonó. Entonces él ya no podía recuperar ese dinero a la esposa porque él ya lo había dado por finiquitado, ¿verdad? Ya no le podía cobrar. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el perdón, verdad? Entonces, tiene que saber que el perdón es algo valioso para nosotros. Es algo que nosotros tenemos que empezar a practicar a diario y ponerlo en práctica todos los días, hermanos. Desde este momento, si ustedes se sienten el deseo de hablarle a alguien, de ir, a veces también el perdón, a veces a nuestros esposos, a nuestros compañeros, es lo más doloroso a veces cuando un esposo o una esposa le hace algo a uno que le duele, porque esa persona es parte de uno, ¿verdad? Uno confía en esa persona, uno le ha dado todo a esa persona, somos uno solo en Cristo, ¿no? Cuando nos casamos y cuando esa persona nos hace ese daño, entonces nosotros ahí quiere salir el viejo hombre y decir, no, que se vaya, yo no lo quiero, yo quiero que no se vuelva a aparecer en mi vida. Pero nosotros tenemos que también saber que tenemos que perdonar, ¿verdad? Pero
tenemos que hacerlo como un hábito, como cuando tomamos café, como cuando hacemos un hábito en nuestra vida, porque a diario nosotros vamos a perdonar. Fíjese bueno, en el caso mío yo trabajo manejando y ando ahí, a veces hay gente que a nosotros en la compañía donde yo trabajo no nos quieren, porque nosotros somos competencia. Entonces cuando a veces nos ven manejando, nos tiran los carros, y entonces a veces los otros de la competencia nos hacen señas y todo, y en ese momento uno tiene que saber que ellos no saben que nosotros somos hijos de Dios, que somos cristianos, porque habemos varios que andamos trabajando en esas compañías, pero también tenemos que saber que esas personas no están en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces son personas agresivas que nos hacen señas, nos dicen cosas, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a practicar, ¿verdad? El perdón. No, si nos hicieron una seña, no con otra seña, ¿no? Entonces tenemos que saber que diario nosotros estamos teniendo ese problema con las personas que no son cristianas y con nuestros hermanos en Cristo también, hermanos. Yo siento de que el Señor, estaba meditando en este mensaje, porque siento que muchos de nosotros como hijos de Dios todavía venimos cargando eso, ¿verdad? Y que eso nos separa de la relación con el Señor. Si nosotros todavía estamos con esas cosas en nuestro corazón, nuestro resentimiento hacia algunas personas, y eso todavía nos daña nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros a veces decimos, ¿por qué siento que mi oración no llega hasta donde yo quiero sentir, ¿verdad?, la presencia del Señor en mi vida? Pero porque todavía nosotros no nos hemos despojado de muchas cosas y no hemos perdonado también, y no hemos pedido perdón también, ¿verdad? Porque nosotros también como humanos también hemos hecho mucho daño, y tenemos que pedir perdón. Pero también tiene que haber una diferencia cuando uno pide perdón. Tu actitud hacia esa persona, ¿verdad?, tiene que cambiar. No puedes pedir perdón y tu actitud va a seguir siendo la misma. Tiene que cambiar esa actitud, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a practicar el perdón, porque hay muchas enfermedades, el cáncer, la diabetes, todas esas cosas vienen a veces a consecuencias de nosotros estar llevando todas esas cargas que nos afectan, ¿verdad?, como hijos de Dios. Entonces yo digo que imagínense, estaba leyendo yo también lo de José, que sus hermanos lo vendieron y le hicieron y todo, y después fue de bendición para ellos, ¿verdad? Entonces él supo perdonar a sus hermanos y fue de gran bendición para toda su familia, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando el Señor nos manda a nosotros a perdonar, es porque Él tiene un propósito siempre, ¿verdad?, en nosotros y en esa persona que tal vez cuando nosotros en la iglesia tenemos un enemigo que sabemos que él siempre está ahí para estar metiéndose en las relaciones entre los hermanos, ¿verdad? Para poner esas indiferencias y para poner eso que nosotros no nos sintamos bien. Entonces, incluso en los ministerios, ¿verdad?, siempre hay gente que quiere que el enemigo usa para que nosotros nos venga a querer poner en mal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que todo es, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, hermanos, todo es para bien. Todas las cosas que nos pasan es para siempre seguir adelante, para que maduremos, ¿verdad? Y siempre entre líderes también tenemos que saber diferenciar cuando el enemigo está atacando a los líderes entre sí, ¿verdad? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros como cuerpo de Cristo, si nosotros no estamos pendientes de lo que está pasando en nuestra vida espiritual, entonces viene el enemigo a destruir los ministerios también, ¿verdad? Por medio de que nosotros no sabemos perdonar.
¿verdad? Entonces nos piden perdón y nosotros siempre con nuestro orgullo, nosotros queriendo hacer nuestra voluntad. Entonces ahí es donde el enemigo empieza a afectar los ministerios en las iglesias y entonces empieza a haber divisiones y a haber un montón de cosas. Entonces es mejor que nosotros desde el principio empecemos, si sentimos que alguien nos hace daño en el ministerio que tenemos, que el Señor nos ha dado, tenemos que ir a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque así cacheteamos al enemigo y le decimos, ¿sabes qué? Tú no tienes ningún derecho de venir a querer meterte en el ministerio de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos unidos en un cuerpo. Entonces, es bien importante, hermanos, en las iglesias que practiquemos el perdón, porque si no, Satanás viene y entra y viene y destruye y divide a las personas y divide los ministerios. En las iglesias no somos más ni menos, todos somos un solo cuerpo y nosotros tenemos que estar pendientes con quién estamos luchando, hermanos. No estamos luchando con la hermana, con el hermano, con fulano, con sultano, estamos luchando con un enemigo y ustedes saben quién es ese enemigo. Con él tenemos que tratar y la única forma que lo podemos sacar de nuestra iglesia es perdonándonos unos a otros. Porque así como el Señor nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar, hermanos. Es algo que nosotros nos ayuda a seguir adelante. Si no, nos quedamos estancados y nos quedamos con rencor, nos vamos de la iglesia, nos aislamos, ya no queremos ir a la iglesia, no porque la hermana me hizo esto. Lo más fácil es ir y pedir perdón y seguir adelante. Porque si somos orgullosos como hijos de Dios, no estamos en nada, como dice que nosotros no estamos practicando la palabra del Señor. Los ministerios que el Señor pone en nuestras manos hay que cuidarlos, hermanos, y nosotros tenemos que saber que hay un enemigo siempre poniendo divisiones en la iglesia y saber que nosotros tenemos que ir y despojarnos de todas esas cosas. A veces sufrimos, a veces lloramos, a veces nos sentimos mal, pero sabemos que nosotros tenemos un consolador que es nuestro Señor Jesucristo y a Él tenemos que ir en silencio y ponerle nuestras peticiones y decirle, Señor, si yo estoy fallando en lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo mal, perdóname. Guíame, Señor, para que yo pueda seguir adelante en tu camino y dirígeme a esa persona que yo le pueda pedir perdón para que esa persona también pueda seguir creciendo y pueda seguir yo cuando el enemigo pone entre dos líderes una división, es porque el Señor tiene un propósito en esos dos líderes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Que es el propósito de Dios y que nosotros no vamos a pelear entre nosotros, sino que vamos a juntarnos y decir, ¿sabe qué, hermana? Esto y esto me está pasando con usted. Vamos a orar juntos y vamos a destruir esto que se está levantando entre nosotros para que podamos seguir adelante y perdonarnos. Perdóneme si le hice algo o perdóneme usted también si me hizo. Y así es como nosotros volvemos y somos restaurados. Pero si nosotros nos ponemos en nuestro orgullo y nosotros nos ponemos que mi dignidad, esas cosas para nosotros como hijos de Dios ya no existen, hermanos. Eso existía antes, cuando estábamos afuera en el mundo, pero ahora ya en el camino del Señor ya no existe todas esas cosas, hermanos. Tenemos que saber que antes estábamos hablando y decir, yo sé que yo tengo un carácter fuerte y cuando yo estaba en el mundo era así, pero ahora soy hija de Dios y el Señor me va transformando. Pero si usted no se deja transformar por el Señor tampoco la va a transformar, ¿verdad? Usted tiene que venir al Señor y poner todas esas cargas a los pies del Señor y decirle, Señor, yo no me gusta esto de mí, cámbiamelo, por favor, porque yo quiero estar siempre
en tu presencia y que eso no me estorbe delante de ti, ¿verdad? Límpiame de esto, yo lo rechazo, yo no lo quiero, porque eso me afecta, ¿verdad? Como tu hija. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo para otros que nos están viendo siempre, siempre nos están, estamos en el ojo del huracán, como dicen, toda la gente nos está viendo nuestras acciones y cómo nos vamos comportando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que el perdón es algo que nos libera de todas esas cosas, hermana. Nosotros, y podemos sentir en las personas cuando esas personas están libres de todas esas cargas, que ya no dice, oye tú, se te mira otra cara, desde que estás en la iglesia te miras diferente. Claro que nos miramos diferentes porque nosotros ya no somos aquellas personas, esa persona ya murió ahí, ya nuestros pecados fueron perdonados y esa persona, por eso nos bautizamos, ¿verdad? Porque ahí quedó todo nuestro pasado. Entonces queremos decir que nosotros venimos y somos nuevas criaturas, bendito sea el Señor, que nosotros somos nuevas criaturas y todo nuestro pasado quedó ahí enterrado, ya no está ahí, pero nosotros tenemos que dejárselo al Señor, decirle, Señor, está en tus manos mi carácter, está en tus manos mi boca, porque a veces como cristianos también fallamos en nuestra forma de hablar, y todas esas cosas nosotros ya no las debemos de llevar cargando, tenemos que dejarlas allá atrás para que nosotros podamos ir caminando en el camino del Señor, que Él nos tiene establecidos a nosotros como sus hijos. Nosotros creo que como hijos de Dios, hermanos y hermanas, pienso que tenemos que, cuando nosotros empezamos a practicar lo que es el perdón, nosotros empezamos a experimentar nuevas cosas. Vamos, como dicen, de gloria en gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos limpiando de esas cosas. Ya esas personas que antes, cuando las mirábamos, nosotros sentíamos un repudio por esas personas, ya no lo sentimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos hacen daño y venimos delante del Señor y orando, a veces decimos, Señor, yo lo perdono, yo te lo dejo en tus manos, trabaja en esa persona para que él pueda ver o ella pueda ver lo que en realidad tú quieres para ella, porque si esa persona todavía está haciendo daño, entonces todavía no está liberada, ¿verdad? No está liberada, pero usted que va madurando en el camino del Señor, porque vamos de escalón en escalón, hermano. Entonces tenemos que saber que hay personas que nos hacen daño y nos hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no está al mismo nivel suyo espiritual, porque no ha llegado, tal vez todavía el Señor está trabajando en esa persona, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber perdonarlo porque todavía no ha llegado, pero el Señor está llevándolo en un proceso también. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que nosotros ya pasamos por ese proceso también, porque nosotros a veces nos cuesta y a veces el Señor para que nosotros podamos avanzar nos lleva por un proceso a veces muy doloroso, pero nosotros aquí estamos para la gloria del Señor, hermanos. Y sabemos que es la única forma, ¿verdad? Que como Él es nuestro Padre, yo tuve mi Padre, pero yo siempre le digo a Él, yo le doy gracias a mi Dios porque Él no es solo mi Dios, Él es mi Padre, ¿verdad? Entonces Él, yo puedo sentir su amor cuando Él me ha corregido, cuando Él me ha traído por ese camino de oscuridad, cuando es porque Él está trabajando, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese momento nosotros no lo sentimos, pero Él quiere que nosotros nos despojemos de todas esas cosas que todavía nosotros venimos cargando. Y si en ese momento tú estás pasando por una situación que sientes tú que todavía te cuesta perdonar, que todavía sientes que te duele cuando hablas de alguien que te hizo daño y todavía lloras cuando
te acuerdas de lo que te hicieron, entonces tu herida no está sanada. Entonces necesitas ponerlo en manos del Señor y si te puede servir, puedes escribir en una hoja. Puedes escribir en una hoja el nombre de esa persona o los nombres de esas personas para ponerlos y decirle: yo los perdono en el nombre de Jesús. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Pero tú lo tienes que decir en voz alta para que el enemigo escuche que tú estás perdonando a esas personas. Porque él te quiere tener atado a esas personas, a ese odio, a ese rencor. Te tiene esclavizada porque el odio, el rencor, el resentimiento esclaviza. Somos esclavos de esa persona porque estamos pensando constantemente en esa persona, en todo lo que nos hizo, y nosotros ya no somos esclavos. El Señor nos llamó a ser libres, hermanos, libres, y es como nosotros vamos liberándonos cuando nosotros nos despojamos de todo eso. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que escribirlo, y si usted quiere, quémelo, o si usted quiere, aviéntelo a la basura y diga: yo me despojo de todo esto, yo los perdono, porque esa es una acción que usted está tomando. Pero desde ese momento que tomó una acción, usted ya no va a estar pensando en esas cosas, porque usted también tiene que saber que desde ese momento usted está rechazando todo eso. Cuando hay personas que están enfermas, y yo les he hablado, yo tengo una hermana que la quiero mucho, a mi hermana y todo, y ojalá un día me oiga y le voy a mandar el video. Yo la amo a mi hermana, la amo mucho, pero ella está muy llena de rencor y de resentimiento, ¿verdad? Entonces a ella le cuesta, ella dice: es que no puedo, y se está muriendo porque se puede ver que ella no es feliz. Entonces yo le he dicho: no, es algo tan bonito sentirse libre y perdonar, ¿verdad? Entonces es bien difícil querer que esa persona que amamos pueda sentir lo mismo que nosotros sentimos al ser liberados, pero eso solo el Señor Jesús con su amor nos puede dar. Entonces nosotros creo que es algo bien, bien importante, porque el amor lo puede todo. El amor sobrepasa todo límite. El amor es lo más importante para nosotros. Si nosotros no amamos a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, a todas las personas que nos han hecho daño, si no los amamos, entonces nosotros no estamos perdonando. No estamos perdonando y no estamos siendo libres. Y venimos cargando, como decía un pastor una vez, que tenemos como un saco que siempre lo tenemos lleno, y ahí lo venimos cargando y cargando y cargando. Y nosotros ese saco ya no lo tenemos que tener lleno de rencor, ni de ira, ni de resentimiento, ni de odio. Ahora lo tenemos que llenar de amor, de compasión, de todas esas cosas que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, como Él lo hizo, ¿verdad? Ser piadosos, amorosos, y ser unos verdaderos hijos de Dios. Transmitirle a la gente ese amor, que ellos vean que nosotros somos diferentes, hermano. Yo con eso no les quiero decir que somos santos, no, pero estamos trabajando continuamente para